interpretación de las culturas, 1973, de Clifford Geertz, es una de las obras más influyentes en el campo de la antropología. En esta colección de ensayos, Geertz redefinió la manera en que se entiende la cultura, abogando por un enfoque interpretativo que se centra en los aspectos simbólicos y significativos de la vida humana. En lugar de ver la cultura como un conjunto de prácticas o estructuras sociales, Geertz sostuvo que la cultura debe analizarse como una red de símbolos que las personas utilizan para dar sentido a su mundo. A través de su trabajo, Geertz elevó el papel de la interpretación en el estudio de las culturas, influyendo en diversas disciplinas, desde la antropología hasta la sociología, la historia y los estudios culturales. El concepto de cultura como una red de significados. En el centro del argumento de Geertz se encuentra su definición de cultura. En el ensayo inaugural de la interpretación de las culturas, titulado Descripción densa hacia una teoría interpretativa de la cultura, Geertz presenta la idea de la cultura como una red de significados que los individuos tejen ellos mismos. Esta metáfora subraya que la cultura no es un conjunto de hechos objetivos e impuestos externamente, sino un sistema profundamente integrado de significados que los individuos interpretan y viven a través de ellos. El enfoque simbólico de Geertz contrasta con los modelos antropológicos anteriores, que veían la cultura de manera más mecánica o determinista, como un sistema de rasgos o instituciones sociales. Para Geertz, comprender una cultura requiere una descripción densa de los significados incorporados en las acciones, rituales y símbolos de las personas. El término descripción densa proviene del filósofo Gilbert Ryle y se refiere a la idea de que cualquier acción o comportamiento debe entenderse en su contexto cultural, considerando tanto su manifestación externa como los significados internos que le atribuyen los participantes. Geertz ilustró este concepto a través del famoso ejemplo de la pelea de gallos balinesa, un ritual simbólico en el que la aparente acción de apostar y observar las peleas de gallos revela un sistema complejo de significados sociales y culturales. Al mirar más allá del comportamiento externo hacia las capas de interpretación detrás de él, Geertz demostró cómo la cultura es un sistema de símbolos que requiere un análisis detallado. El papel del antropólogo como intérprete. El enfoque de Geertz hacia la cultura también redefine el papel del antropólogo. En lugar de ser un observador objetivo que simplemente documenta los hechos de una cultura, Geertz sugiere que el antropólogo es un intérprete que debe navegar por la densa red de significados que constituyen una cultura. En este sentido, la antropología se convierte en una forma de hermenéutica, una disciplina interpretativa que busca descubrir los significados detrás de las prácticas culturales y los símbolos. La metodología de Geertz implica el uso de la etnografía no como un registro neutral, sino como un documento de interpretación. Él argumenta que los etnógrafos deben ir más allá de las observaciones superficiales y comprometerse con los significados simbólicos incrustados en la vida cotidiana. Esto requiere una comprensión profunda del lenguaje local, el contexto y el trasfondo histórico, así como una apreciación de las sutilezas y complejidades que modelan los comportamientos de las personas. El antropólogo, según Geertz, es como un barquero que guía al lector a través del contexto cultural, interpretando el mundo social y traduciéndolo a una forma que otros puedan comprender. Los trabajos etnográficos de Geertz en Bali y Marruecos ejemplifican este enfoque. Sus estudios sobre la vida local no se limitaban a observar costumbres y prácticas. Implicaban interpretar esas prácticas dentro de los marcos culturales e históricos más amplios en los que ocurrían. Por ejemplo, en su famoso estudio de la pelea de gallos balinesa, Geertz no solo describió el evento, sino que lo interpretó como un comentario sobre la jerarquía social, la masculinidad y el estatus. A través de esta lente, la pelea de gallos se convierte en una metáfora de la estructura social más amplia, revelando verdades más profundas sobre la sociedad en la que ocurre. La importancia del simbolismo en la cultura. Un aspecto fundamental del trabajo de Geertz es su enfoque en el simbolismo. Él argumentó que la cultura está compuesta por símbolos que ayudan a los individuos a dar sentido a sus vidas. Estos símbolos, ya sean rituales, creencias religiosas, el lenguaje o el arte, llevan significados específicos que son comprendidos dentro de un contexto cultural determinado. Según Geertz, el papel de la cultura no es simplemente
Here is the text you requested. La importancia del simbolismo en la cultura. Un aspecto fundamental del trabajo de Geertz es su enfoque en el simbolismo. Él argumentó que la cultura está compuesta por símbolos que ayudan a los individuos a dar sentido a sus vidas. Estos símbolos, ya sean rituales, creencias religiosas, el lenguaje o el arte, llevan significados específicos que son comprendidos dentro de un contexto cultural determinado. Según Geertz, el papel de la cultura no es simplemente regular el comportamiento o mantener el orden social, sino proporcionar un marco para comprender el mundo. En la visión de Geertz, los símbolos no son estáticos, son dinámicos, cambiando con el tiempo y adaptándose a nuevos contextos. Esta naturaleza dinámica de la cultura significa que los antropólogos deben abordar el análisis cultural con sensibilidad a estos cambios, interpretando siempre los símbolos a la luz de las condiciones históricas y sociales que evolucionan. Para Geertz, el estudio de los símbolos está en el corazón de la comprensión de la experiencia humana, ya que median entre el individuo y la sociedad, proporcionando las herramientas para que las personas interpreten y den sentido a su propia existencia. La interpretación religiosa de Geertz sirve como ejemplo clave de su teoría del simbolismo. En su ensayo, La religión como un sistema cultural, Geertz sostiene que los sistemas religiosos son complejas redes de símbolos que dan respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Compara los símbolos religiosos con un mapa, mostrando cómo dirigen a los individuos para que comprendan su lugar en el mundo, su relación con lo divino y la naturaleza de la existencia. Los símbolos religiosos, según Geertz, no solo reflejan la realidad, la construyen activamente al moldear la manera en que los individuos perciben su mundo y sus relaciones sociales. Críticas y contribuciones a la antropología. El enfoque interpretativo de Geertz ha sido ampliamente elogiado y también criticado. Una de las principales críticas es que su énfasis en la interpretación conduce a una forma de relativismo, donde todas las prácticas culturales se entienden como válidas dentro de sus propios contextos, sin ninguna base para la comparación o la crítica. Los críticos sostienen que este enfoque puede dificultar abordar problemas como los abusos de los derechos humanos o las injusticias sociales, porque depende demasiado de la idea de que los significados culturales deben entenderse desde adentro. Sin embargo, Geertz respondió a estas críticas subrayando que su enfoque no trata de excusar prácticas dañinas, sino de comprender cómo están incrustadas en los significados culturales. Al interpretar las prácticas culturales como símbolos que tienen significado para aquellos que las practican, el antropólogo puede ofrecer ideas sobre cómo estas prácticas funcionan dentro de sus respectivas sociedades. Geertz no pretendía sugerir que todas las prácticas culturales fueran igualmente válidas, sino que comprenderlas requiere una exploración más profunda del contexto cultural en el que se encuentran. Otra crítica es que el enfoque de Geertz está excesivamente centrado en el análisis simbólico y pasa por alto los factores materiales y económicos que moldean la cultura. Los críticos argumentan que el enfoque de Geertz en los símbolos y el significado descuida la importancia de las estructuras económicas y políticas en la configuración de las prácticas culturales. Si bien el trabajo de Geertz reconoce estos factores, prioriza las dimensiones simbólicas e interpretativas de la cultura sobre las explicaciones estructurales o materialistas que dominaron la antropología en décadas anteriores. Esto ha llevado a algunos académicos a sostener que el enfoque de Geertz es demasiado idealista y no aborda adecuadamente las dinámicas de poder y las desigualdades sociales que a menudo subyacen en las prácticas culturales. A pesar de estas críticas, el trabajo de Geertz ha realizado contribuciones profundas a la antropología y a otras ciencias sociales. Su insistencia en la importancia de la interpretación y su enfoque en la naturaleza simbólica de la cultura han influido en una amplia variedad de disciplinas. Académicos en sociología, ciencias políticas y estudios culturales han adoptado las ideas de Geertz para analizar desde la política de identidad hasta el papel de los medios de comunicación en la configuración de la cultura contemporánea. Su trabajo también ha tenido un impacto duradero en el estudio de la religión, ayudando a moldear la forma en que los académicos abordan las dimensiones simbólicas de las prácticas y creencias religiosas. La interpretación de las culturas de Clifford Geertz representa un giro crucial
en la forma en que la antropología y otras ciencias sociales entienden la cultura. Al enfatizar la cultura como una red de símbolos y significados, Geertz sentó las bases para un enfoque interpretativo del análisis cultural que sigue siendo influyente hoy en día. Su enfoque en la descripción densa, el papel del antropólogo como intérprete y la importancia del simbolismo en la configuración de la experiencia humana ha proporcionado a los académicos nuevas herramientas para comprender las complejidades de las sociedades humanas. Aunque su enfoque ha enfrentado críticas, ha tenido un impacto profundo y duradero en el estudio de la cultura, convirtiendo la interpretación de las culturas en una obra fundamental en el campo de la antropología.